Bueno, hola. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto, un clásico, ¿no? Sobre esto de la prosperidad. El hombre más rico de Babilonia. Ujú. Vamos a empezar por el principio, claro. El capítulo 1, que se llama El hombre que deseaba oro. Creo que es una fuente genial para cualquiera que le dé vueltas al tema del dinero, del esfuerzo. Ujú. Sí, y te sitúa muy bien desde el principio. Totalmente. Imaginaos, Babilonia antigua, opulencia, pero también, bueno, pobreza extrema. Las dos cosas ahí juntas. Un contraste brutal, sí. Y ahí está Bansir. Un artesano, ¿eh? Hace carros y es bueno en lo suyo, pero está, desanimadísimo. Ajá. Ahí sentado, mirando su casa, que es más bien humilde, el taller a medio hacer y la bolsa, pues vacía. La imagen clásica del trabajador que no llega. Eso es. Su mujer le dice, oye, que tienes trabajo pendiente, pero él nada, está como absorto, dándole vueltas a lo mismo. ¿Por qué trabajo tanto y no avanzo? No le encuentra la salida. Ujú. Es que esa escena inicial ya te planta la tensión principal. Esa frustración. Es que es muy real, ¿no? Dejarse la piel, además, en la ciudad que se supone que es la más rica del mundo y no tener un clavo. Ujú. Claro, Ujú. Babilonia ahí funciona casi como un símbolo, ¿verdad? Riqueza por todas partes, pero justo al lado la miseria. Y eso hace que lo de Bansil parezca todavía, pues más duro. No es solo ser pobre, es serlo rodeado de oro. Ujú. Totalmente. Y en esas que está llega Kobe, su amigo, El músico. otro artista. Otro igual. Vamos. Mismo panorama. Sin blanca. Y va y le pide a Banzir 2 shekels. 2 shekels. Ujú. Y claro, Banzir. Porque no los tiene. Está igual. Y Kobe se lo dice en plan, ¿pero cómo que no tienes ni un shekel y te quedas ahí pasmado como una estatua? Ahí se ve que es algo compartido, esa precariedad. Y esa conversación, ese encuentro, yo creo que es lo que prende la chispa, ¿no? Ya no es solo quejarse, cada uno por su lado. Exacto. Es que Bansir le cuenta un sueño que ha tenido justo esa noche. Ajá. Soñó que era rico, pero rico de verdad. Que tiraba monedas a los mendigos, así, a manos llenas, y que se sentía genial, una satisfacción profunda. Un escape total. Pero claro, luego despiertas y ves tu bolsa vacía. Y eso le ha llenado como de rebeldía, dice. Y ahí suelta la pregunta clave, la que lo cambia todo. A ver. ¿Por qué nosotros no podemos conseguir más plata y oro? A ver, vivimos en la ciudad más rica del mundo y no tenemos nada de ella. Ya no es resignación, es casi indignación, ¿no? Ahí está el giro. Eso es fundamental. Pasa de la aceptación pasiva, de lamentarse, a cuestionar activamente, a preguntarse el por qué. Claro. Porque ellos, que son buenos trabajadores, tienen oficios reconocidos. Uno hace carros estupendos, el otro es músico. ¿Por qué después de años de currar honradamente, no han acumulado nada? Nada de nada. Ahí empieza a intuir que una cosa es trabajar duro y otra muy distinta es entender cómo funciona la pasta, ¿no? Cómo se consigue y, sobre todo, que es casi más importante, cómo se conserva. Es que justo ven pasar a los aguadores del rey, gente trabajando sin parar, esclavos. Sí, Y Bansir suelta algo como trabajar, 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 para acabar sin nada. Y ahí es cuando se dan cuenta. duro, ¿eh? Se dan cuenta de que ellos se llaman hombres libres, pero su día a día, en lo económico, en seguridad, en futuro, pues no es tan diferente. ¿Libertad para qué? Parece que se preguntan. ¿Para seguir en la misma rueda? Mm. Esa comparación con los esclavos es brutalmente honesta, la verdad. Les obliga a replantearse qué valor tiene esa libertad si no les permite salir de ese ciclo de trabajar sin progresar. Claro, y de ahí, de esa comparación tan cruda, surge la idea que lo cambia todo. ¿No deberíamos intentar averiguar cómo hicieron los otros, los ricos, para conseguir su oro y hacer lo mismo? Exacto. Dejar de mirarse el ombligo y empezar a buscar respuestas fuera. Eso es. Y justo en ese momento, Kobe se acuerda de que ha visto a Arkad. Arkad, el hombre más rico de Babilonia. Ese. El que pasea en carro dorado. El que dicen que tiene tanta pasta que hasta el rey, bueno, recurre a su fortuna, le pide consejo financiero y todo. Una leyenda viva, vamos. Sí, y a Bansir, pam, se le enciende la bombilla. Vamos a preguntarle a Arkad. Ya está bien de quejarse, vamos a la fuente. Arkad le representa justo eso, ¿no? El conocimiento que a ellos les falta y lo más importante aquí es la decisión. El moverse. Sí,
dejar de ser espectadores pasivos de su propia vida y convertirse en buscadores activos de esa sabiduría. Ese es el primer paso real hacia un cambio. Totalmente. De hecho, Covey lo dice muy bien, ¿no? Dice algo como, nunca hemos buscado activamente esa sabiduría. Oye, en lo que nos hemos propuesto triunfar, como hacer carros o música, lo hemos conseguido. Ahora por fin vemos una luz. Tenemos que aprender más para prosperar más. Es reconocer que su habilidad profesional no era suficiente. Les faltaba la otra habilidad, la del dinero. Exacto, la de gestionar el dinero. Y me gusta mucho un detalle, que Bansir enseguida piensa en los demás. Ah, ¿sí? Oye, pues vamos a invitar a otros amigos de la infancia, que están igual que nosotros, que tampoco han prosperado. Como diciendo, si encontramos la fórmula, vamos a compartirla. Eso le da un toque bonito, sí. La idea de que la búsqueda de prosperidad no tiene por qué ser solitaria. Pero bueno, el mensaje central de este capítulo es ese despertar, ¿no? Sí, el darse cuenta. Darse cuenta de que la riqueza no es solo cuestión de suerte, ni siquiera solo de trabajar muy duro. Es conocimiento aplicado. La clave es ese cambio de chip, pasar de la queja pasiva a la búsqueda activa de saber cómo funciona el dinero. Exacto. El primer gran paso no es ganar más, sino reconocer que hay algo que no sabes, algo que necesitas aprender sobre el dinero y decidirte a buscar activamente a quien te lo pueda enseñar. En este caso, Arcad. Es un cambio de mentalidad, total. Y la historia nos deja justo ahí, en el umbral, justo antes de que vayan a hablar con Arcad. Y te deja pensando, ¿Sí? más allá de que no sepan de finanzas, de forma práctica, ¿qué barreras internas pueden surgir? ¿Qué miedos, qué resistencias puede tener alguien cuando decide, por primera vez, buscar en serio esa sabiduría financiera? Incluso antes de escuchar el primer consejo, ¿sabes? Es una pregunta muy potente para reflexionar, sí. Y hablando de reflexiones, hay una frase de Bansir que resume muy bien esa frustración del principio, pero también ese inicio del cambio, ¿no? A ver, ¿cuál? Trabajar, trabajar, trabajar desde que sale el sol hasta que se pone y sin embargo, ¿qué tenemos para mostrar? Es que resume mucho. Sí, es el corazón del problema que plantean. Bueno, pues esperamos que este análisis a fondo les haya parecido útil, interesante. Ojalá que sí. Si quieren seguir explorando ideas como estas y si apoyan este tipo de contenido, pues les animamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Eso siempre ayuda. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y nada, hasta la próxima. Hasta luego. Hoy nos metemos con un libro que es fundamental, yo creo, sobre todo para empezar a manejar un poco mejor las finanzas personales. Es El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Sí, un clásico. Tiene un encanto especial porque usa como parábolas, ¿no? Ambientadas en la antigua Babilonia para explicar principios sobre cómo generar riqueza que, fíjate, siguen valiendo hoy. Totalmente. Son ideas muy sencillas, pero muy potentes. Pues eso. Y vamos a centrarnos hoy en el capítulo clave, el 2, que se llama justo así, El hombre más rico de Babilonia. Queremos entender cómo Arcad, el prota, llegó a ser eso, el más rico, empezando desde abajo. Vale, vamos a desgranar esto. Lo fascinante aquí es cómo empieza todo. Son los amigos de la infancia de Arcad que van a verle y están como desconcertados. Claro. Si empezamos todos igual. Tuvimos la misma educación, hemos currado un montón. La pregunta del millón, ¿no? Exacto. Y ahí se abre el debate. ¿Es suerte o es que él hizo algo distinto? Aprendió algo que los demás no. Y Arcad, bueno, lo primero que hace es quitarle hierro al asunto de la suerte. Nada de azar. Ya. De hecho, dice que la riqueza que te cae del cielo, digamos, una herencia o algo así, sin esfuerzo, muchas veces o se va igual de rápido o te complica la vida. Cierto. Acaba siendo un problema casi. Piensa en los que lo derrochan todo, o al revés, ¿no? Los avaros que viven con miedo a perderlo. Sí, sí. Y él cuenta su historia, que venía de familia humilde, hijo de un comerciante normalito, sin ventajas. Nada de empezar con colchón. Nada. Simplemente tomó una decisión. Quería ser rico y entendió que para eso necesitaba dos cosas, tiempo y estudio. O sea, averiguar cómo se hacía eso. Ajá. Empezó de escriba, un trabajo durísimo, ¿eh? Horas y horas grabando en tablillas de arcilla. Pagaban fatal, pero él tenía una determinación. Y esa es la clave, yo creo. La decisión proactiva. No se sentó a esperar. Para nada. Buscó el conocimiento. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, es la diferencia entre, ser activo, buscar, aprender, aplicar, o simplemente,
eso, trabajar mucho y esperar a ver si suena la flauta. Totalmente. Y el momento cumbre es cuando conoce a Algamish, un prestamista ya mayor y forradísimo. El mentor. Echa cara y le dice, mira, trabajo toda la noche, sin parar, y te lo termino para mañana. Pero a cambio, me cuentas tu secreto. ¿Cómo te hiciste rico? Menudo trato. Cambiar curro inmediato por sabiduría financiera. Una apuesta. Y le salió bien. Algamish se ve que le gustó la determinación del chaval y aceptó. Claro. Al amanecer, trabajo listo y Algamish le suelta la frase. Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Lo mismo será verdad para ti. Parece simple, ¿eh? Casi de perogrullo. Pero es potente. La idea de que antes de pagar nada, antes que a nadie, una parte es tuya. Para ti, para tu futuro. Eso es, el principio concreto. Guarda al menos una décima parte de lo que ganes. La famosa regla de págate a ti mismo primero. Aquí es donde se pone realmente interesante, Sí. porque Algamish usa una metáfora genial. La riqueza es como un árbol, nace de una semilla. La primera moneda que ahorres será la semilla de tu árbol de la riqueza. Bueno. Visualiza el proceso. Pues Arcad, claro, se vino arriba. Empezó a hacerlo. Cada vez que cobraba, ¡pam!, una moneda de cada 10, apartada. Y descubrió algo que le sorprendió. Que sí podía vivir en el resto. Exacto, que le llegaba perfectamente con las otras 9. Pero no fue todo coser y cantar. Cometió errores. Claro, como todos al empezar. El primero, gordo. Cogió todos sus ahorros y se los dio a un amigo, Admur, que hacía ladrillos, para que fuera a otra ciudad a comprar joyas raras y revenderlas. Error de principiante total. Admur sabría mucho de ladrillos, pero de joyas. Nada. Ahí está la lección. Pide consejo a quien sabe de eso en concreto, no al panadero sobre invertir en bolsa. Pues eso, Admur volvió sin un duro y sin joyas. Claro, Arcad aprendió. Consejos sí, pero de expertos en la materia. Y empezar de cero otra vez. Otra vez a ahorrar su décima parte, pero ya con más cuidado. La segunda vez prestó los ahorros a Ager, un fabricante de escudos. Necesitaba bronce. Ah, vale. Alguien que controla su negocio. Eso es. Y Ager le devolvió el dinero con intereses. Bien, Arcad feliz, pero... Siempre hay un pero al principio, ¿verdad? Exacto. ¿Qué hizo Arcad con esos intereses, con esas ganancias? A ver, ¿gastárselos? Bingo. Se dio un homenaje. Un banquete, ropa nueva, lo típico. Y Algamish, que lo estaba observando, le dijo, segundo error, Ajá. no basta con ahorrar. Ni siquiera con que te dé un rendimiento. Tienes que hacer que ese rendimiento, esos intereses, trabajen también. La reinversión. Exacto. Tus ahorros son tus esclavos de oro, le dijo. Y los hijos de tus ahorros, los intereses, también tienen que trabajar para ti. Hacer un ejército, vamos. Solo ahí entendió Arcad el poder de lo que hoy llamamos interés compuesto. O sea, resumiendo, las 3 grandes lecciones de Algamish serían: 1. Quédate con un trozo de lo que ganas. Mínimo el 10%. Sí. 2. Busca consejo, pero de gente competente y con experiencia demostrada en ese tema. Fundamental. Y 3. Haz que tu dinero trabaje para ti y que las ganancias de tu dinero también trabajen. Que se multiplique solo. Esto plantea una pregunta importante. ¿Siguen vigentes estos principios miles de años después? Tal cual. Pues parece que sí. La historia de Arcad acaba bien, claro. Se vuelve tan bueno en esto que Algamish lo hace su socio y al final hereda parte de su fortuna. Pero Arcad siempre lo dijo, no fue suerte. Fue aplicar esto una y otra vez, con determinación. Con voluntad, decía él. Esa fuerza para no desviarte del plan. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues yo creo que significa que estos principios tan básicos sobre manejar el dinero son universales, atemporales. Fíjate, la diferencia entre Arcad y sus amigos no era cuánto trabajaban. Todos curraban como bestias. ¿Cierto? La diferencia es que Arcad buscó el conocimiento financiero. Lo buscó activamente. Y lo aplicó con disciplina. Los otros pues seguían ahí, trabajando duro, pero esperando que algo cambiara por sí solo, en piloto automático. Así que el mensaje clave de este capítulo es potente. Guarda una parte de lo que ganas para ti. Controla tus gastos para poder vivir con el resto. Invierte eso que guardas con cabeza, buscando buen consejo. Y haz que tu dinero y lo que genera trabajen sin parar para ti. Construir tu futuro. Sí, y como reflexión final,
Es curioso, ¿no? Los principios parecen muy sencillos, casi obvios cuando los escuchas. Pero el reto de verdad, antes y ahora, está en la constancia, en la disciplina de hacerlo día a día. Ahí está la clave. Quizá la pregunta para quien nos escucha es, vale, ¿cuál es esa primera moneda? Esa pequeña acción constante que se puede empezar hoy mismo para plantar esa semilla de su propio árbol de la riqueza. No tiene que ser algo enorme al principio. Muy buena reflexión. Empezar poco a poco, pero empezar. Bueno, pues hasta aquí este análisis. Gracias por apoyar mi contenido. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube para no perderos los próximos. Eso es. Hasta la próxima. Hola y gracias por acompañarnos hoy. Vamos a sumergirnos en un libro que es ya un clásico de las finanzas personales, aunque quizás no todo el mundo lo conozca, El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Eso es. Es un libro que usa parábolas, ¿no? Ambientadas en la antigua Babilonia. Muy didáctico. Exacto. Y hoy nos vamos a centrar en un capítulo muy concreto, el tercero, que se llama Las 7 maneras de llenar una bolsa vacía. La idea es, bueno, desgranar esas lecciones para cualquiera que quiera, pues mejorar un poco su situación financiera. Da igual desde dónde empiece. Justo. El capítulo empieza con el rey Sargón, preocupado porque la riqueza en Babilonia estaba como muy concentrada. Así que llama a Arcad, que era el más rico de allí, y le pide básicamente que enseñe a la gente sus secretos, su método. Y Arcad acepta, ¿no? Reúne a un grupo de ciudadanos. A 100, sí. Y les explica las 7 reglas que él mismo siguió para pasar de no tener nada a ser Arcad, el hombre más rico. Reglas que él insiste en que son prácticas. Pues vamos a verlas. La primera que presenta Arcad es empezad a llenar vuestra bolsa. ¿Qué significa esto exactamente? Pues es la base de todo, diría yo. Es muy simple. Quédate con al menos la 10ª parte de todo lo que ganes. Págate a ti primero, vamos. Lo explica con una analogía, la del vendedor de huevos. ¿Te acuerdas? Si metes 10 huevos cada día y sacas solo 9, La cesta se acaba llenando, claro. exacto. Es así de simple, pero hay que hacerlo. Y dice algo interesante, que al hacer esto uno no se siente necesariamente más pobre, sino que incluso parece que el dinero fluye mejor, como una especie de ley. Sí, como que al reservar esa parte activas algo. Es sentar los cimientos, ¿sabes? Reconocer que una parte de tus ingresos es tuya para construir futuro. El primer paso. ¿Entendido? Y esto enlaza directamente con la segunda manera, me imagino. Controlad vuestros gastos. Efectivamente, van de la mano. Una vez separas tu 10º, tienes que vivir con los otros 9. Y aquí Arcad advierta de algo muy humano. Los gastos necesarios tienden a crecer hasta comerse todos los ingresos si no los vigilas. Hay que distinguir bien qué es necesidad y qué es deseo. Claro, habla de hacer un presupuesto, ¿no? De apuntar en qué gastas para entenderlo. Y luego decidir qué gastos son realmente esenciales y caben en esas 9 décimas partes. ¿Y los deseos? Pues sin culpa, pero quedan para más adelante. Justo, el presupuesto no es para agobiarse, es una herramienta de claridad. Te ayuda a gastar en lo importante y, sobre todo, a proteger ese 10% que estás guardando. Protegido y listo para la tercera manera. Haced que vuestro oro fructifique, o sea, que el dinero trabaje. Eso es, el dinero ahorrado no puede dormir, tiene que ponerse a trabajar y multiplicarse. Arcad lo llama crear un ejército de esclavos de oro, una imagen potente. Él cuenta su primera inversión, un préstamo a un fabricante de escudos, Agar, y reinvirtió los intereses. Y también está el ejemplo del granjero, ¿verdad? Que invirtió 10 monedas de plata para su hijo. Sí, y 50 años después, gracias al interés compuesto, esa cantidad era enorme. Esa es la magia, el interés compuesto, que tus ganancias generen más ganancias. Es una bola de nieve. La riqueza real, dice Arcad, no son las monedas que tienes, sino un flujo de ingresos constante. Vale, pasamos a la cuarta, que suena crucial. Proteged vuestros tesoros de cualquier pérdida. Fundamental. Al invertir, lo primero es la seguridad del capital. Hay que tener cuidado con las promesas de ganancias fáciles y rápidas si ponen en riesgo lo que tanto te ha costado ahorrar. Aquí cuenta una mala experiencia suya, ¿no? Cuando confió en Azmur, un fabricante de ladrillos, para comprar joyas. Sí, y Azmur no tenía ni idea de joyas. Resultado, perdió sus ahorros. La lección es, busca consejos sí, pero de gente que sepa de verdad de eso en lo que quieres invertir, no de cualquiera.
El mensaje es claro. Estudia bien la inversión, asegúrate de que el capital principal está seguro y no te ciegues por altas rentabilidades que implican mucho riesgo. Consulta expertos. Entendido. La quinta, haced que vuestra propiedad sea una inversión rentable. Se refiere a la vivienda, ¿verdad? Eso es. Arcad defiende tener casa propia. Dice que mejora la vida familiar, da seguridad y, muy importante, a la larga reduce gastos. Dejas de pagar alquiler y construyes patrimonio. Lo ve como algo factible, incluso pidiendo prestado. Pagar la hipoteca sería como pagar un alquiler, pero al final la casa es tuya. Exacto. Y una vez pagada, el coste de vida baja y tienes más dinero libre para otras cosas, para invertir más o disfrutar. La sexta mira más al futuro, asegurar ingresos para el futuro. Sí, esta es planificación a largo plazo pura y dura. Pensar en la vejez, cuando igual ya no ganas tanto, o en proteger a tu familia si tú faltas. Menciona opciones como comprar propiedades que se revaloricen o hacer pequeñas aportaciones periódicas que crezcan con el tiempo, como el ejemplo del fabricante de sandalias Ausan. Ser previsor. Aunque hoy te vaya genial, tienes que construir activamente un colchón para el futuro. Responsabilidad, vamos. Y llegamos a la séptima, la última. Aumentad vuestra habilidad para adquirir bienes. ¿Esto qué quiere decir? Pues esta se centra en uno mismo. No basta con gestionar el dinero que tienes. También tienes que mejorar tu capacidad para ganarlo. Implica formarse, estudiar, ser mejor en tu trabajo, más eficiente, ponerse las pilas, digamos. Él pone su ejemplo como escriba. Se esforzó en ser más rápido y mejor y así ganó más. La frase es, cuantos más conocimientos adquiramos, más dinero ganaremos. Bastante directa. Y no solo es lo profesional, ¿eh? También incluye, fíjate, cultivar el respeto propio, pagar deudas, cuidar a la familia, ser íntegro. Es un enfoque global, crecimiento personal que impulsa lo financiero. La verdad es que juntas estas 7 maneras forman un sistema muy coherente. Ahorrar, presupuestar, invertir, proteger, tener casa, planificar el futuro y mejorar uno mismo. Sí, son principios de la antigua Babilonia, pero totalmente aplicables hoy. Hablan de disciplina, de prudencia, de aprender siempre. Arcad termina con un mensaje de esperanza, ¿no? Dice que hay riqueza para todos los que sigan estas reglas. ¿Qué reflexión final te deja a ti? Pues fíjate, Arcad insiste mucho en que esto se puede enseñar, que no son secretos místicos. Y te deja pensando, ¿la riqueza es de verdad un arte misterioso o es, en el fondo, aplicar con disciplina principios bastante simples y que funcionan desde hace siglos? Una buena pregunta para que cada uno le dé una vuelta. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un clásico que, bueno, sigue dando mucho que pensar. El hombre más rico de Babilonia. Vamos a centrarnos en el capítulo 4, que se titula La diosa de la fortuna. Nuestra guía hoy es solo este capítulo, y la idea es ver qué era eso de la suerte para los babilonios y si, bueno, si creían que se podía atraer de alguna forma. Nos imaginamos la escena, ¿no? En el templo del conocimiento de Babilonia, con Arcad, el más rico de la ciudad, guiando el debate. Exacto, un lugar de ebullición de ideas, seguro. Y este capítulo nos mete de lleno en una de esas conversaciones clave sobre la fortuna, la suerte. Y el debate empieza, como muchas veces, con una historia que llama la atención, ¿no? Un tejedor que cuenta que se encontró una bolsa llena de oro. Vaya, menudo inicio. ¿O hay algo más? Justo. Y lo interesante es cómo Arcad, que guía la charla, no se queda en la respuesta fácil. A ver, reconoce que sí, que encontrar tesoros pasa, pero vamos, que es rarísimo. Muy rápido la conversación va hacia otro lado, ¿no? A buscar explicaciones más allá de la simple casualidad o, digamos, de un favor divino que no pide nada a cambio. Arcad como que les empuja a pensar si la suerte se puede, si se puede buscar. Claro, si no es solo esperar sentado, pues la gente piensa, ¿dónde la encuentro? Y salen los sitios típicos, las salas de juego, las carreras de caballos. Quizá ahí. Sí, sí. De hecho, un joven cuenta que, que perdió su dinero apostando a los dados, que la diosa no le sonrió, vamos. Eso es. Y se comenta también otro caso, ¿no? El de una apuesta a los caballos que salió bien, pero porque el favorito tuvo un accidente. O sea que la ganancia fue por un imprevisto, no por habilidad ni, ni una señal clara de los dioses. Arcad aprovecha eso muy bien, subraya una idea potente. La diosa de la fortuna, si es que existe tal cual, parece que prefiere a la gente de acción, a los que trabajan, crean valor, agricultores, mercaderes honrados, Entiendo. no a los que esperan pasivamente un golpe de suerte en el juego. Tiene lógica. Arcad incluso
desmonta un poco la idea del juego en sí, ¿verdad? Sí, sí, lo analiza fríamente. Con los dados, por ejemplo, señala que, a ver, hay más formas de perder que de ganar. Y aunque el premio parezca gordo, pues a la larga la ventaja matemática siempre la tiene la casa de apuestas. Es una crítica bastante directa a eso de enriquecerse rápido jugando. De hecho, les pregunta, ¿conocéis a algún ciudadano rico y respetado que haya hecho su fortuna solo apostando? Y la respuesta es que no, claro. Pues eso, salvo los dueños de los locales, claro. La riqueza sólida, la que dura, pues parece que no viene del juego, según Arcad. Vale, entonces, si la suerte no está en el azar ni en las apuestas, ¿hacia dónde les lleva Arcad? Introduce una idea diferente, ¿no? Lo de las oportunidades perdidas. Ah, ahí la conversación da un giro muy, muy interesante. Se cuenta la historia de un comerciante. Su padre le dice de invertir en un proyecto, uno que parecía bueno, regar tierras usando norias, una oportunidad de negocio. Suena bien. Pero el hombre duda, prefiere gastarse ese dinero en ropa nueva, para él y su mujer, y bueno, pues dejó pasar la oportunidad. Y con ella, una posible fortuna. Uf, esa sí que duele. Cualquiera se puede ver reflejado ahí en la duda. Exactamente. Y aquí otro participante, uno sirio, introduce una palabra clave, contemporizador. Contemporizador. Sí, una palabra un poco antigua, pero que significa básicamente lo que hoy llamaríamos procrastinador, el que pospone, el que retrasa la acción. Esa lentitud en decidir, esa falta de garra cuando aparece la oportunidad, eso es lo que Arcad señala como el verdadero enemigo. O sea que ya no es mala suerte. No, es inacción. Es dejarla pasar. Hay otro ejemplo muy bueno, el del comprador de animales, ¿no? Sí, potentísimo ese ejemplo. Un tipo encuentra de noche a un granjero que está desesperado. Vende un rebaño de ovejas enorme a precio de risa. ¿Por qué tan barato? Pues porque necesita el dinero ya. Su mujer está enferma y no puede entrar en la ciudad, que las puertas están cerradas. Una ganga clarísima. Pero el comprador, Duda. otra vez la duda. Sí. Quiere esperar a que sea de día para contar las ovejas bien antes de pagar. Y claro, cuando amanece, Pues al amanecer, la situación ha cambiado por completo. Corre el rumor de que van a sitiar la ciudad. La comida va a escasear, aparecen otros compradores más decididos y compran el rebaño pagando muchísimo más. vaya, El nuestro, el dubitativo, perdió la oportunidad por esperar, por contemporizar, como diría Arcad. La conclusión es clara. La indecisión sale cara. Si ves un buen negocio, una oportunidad, actúa rápido, ¿entendido? O sea que el mensaje de Babilonia, a través de este capítulo, es que la suerte no es tanto algo aleatorio, sino como el resultado de estar atento a las oportunidades y sobre todo tener la decisión de actuar, rápido, sin posponer. eso es. La sabiduría babilónica, tal como la presenta Arcad, sugiere que la energía no hay que ponerla en esperar a que te toque la lotería, digamos, sino en prepararse, en generar y reconocer oportunidades, currando, aprendiendo, y sobre todo estar listo para actuar, con decisión. La diosa Fortuna en esta visión, pues no es tan caprichosa, favorece a los valientes, a los preparados, a la gente de acción. Nos deja una reflexión muy interesante, para hoy día. Pensar en esas veces que decimos, qué mala suerte tuve. ¿Fue mala suerte de verdad? O quizá, como sugerían en Babilonia, fue falta de decisión en el momento justo. Exacto. Una pregunta para darle vueltas. Pues ahí queda esa reflexión, extraída de El hombre más rico de Babilonia. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Si os ha gustado y queréis más contenido como este, os agradecemos mucho el apoyo y bueno, os invitamos a suscribiros al canal de YouTube. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hola. Hoy vamos a meternos con un libro que, bueno, es un clásico de las finanzas personales. El hombre más rico de Babilonia. Es de George S. Clason. Sí, quizá el título no le suene a todo el mundo de primeras, pero las ideas que tiene son sorprendentemente actuales. Totalmente. Nos vamos a centrar hoy en un capítulo muy potente, el quinto, las 5 leyes del oro. Eso es. La idea es desgranar un poco la sabiduría financiera de la antigua Babilonia. Viene contada como una historia, que eso siempre ayuda. Sí, hace que entre mejor. Y ver cómo esos principios sobre manejar el dinero, pues siguen variando hoy. Así que nada, vamos a ello. Perfecto. El capítulo empieza con un personaje, Calabab, que está contando una historia a sus compañeros. Una historia dentro de la historia, digamos. Justo. Y esa historia es la de Nomasir, el hijo de Arcad. Que Arcad era, pues eso, el hombre más rico de Babilonia. El más rico. Sí. Y Arcad,
Quiere que su hijo aprenda a manejar la fortuna, no solo heredarla. Así que le da dos cosas. Un saco de oro, que no está mal para empezar, Hombre, claro, pero también algo más importante, ¿no? exacto, una tablilla de arcilla. Con 5 leyes grabadas, las famosas 5 leyes del oro. Y le dice, «Ala, vete por ahí y demuestra que sabes usar esto. Una prueba, vamos». Una prueba de fuego total. Y no más ir, pues como muchos al principio, ¿no? ¡Ay, comete errores! Errores de novato, pero a lo grande. Sí, porque el oro le dura poquísimo, ¿verdad? Poquísimo. Lo primero, se va a las carreras de caballos. Le prometen ganancias fáciles, se fía de, bueno, de gente poco fiable y apuesta fuerte. Vaya, el clásico error de buscar el pelotajo rápido. Exacto. Y claro, pierde una buena parte del oro ahí. Y aprende la lección. ¿Qué va? Para nada. Después se asocia con otro chaval, igual de impulsivo que él, sin experiencia, para montar una tienda, un negocio. Uf, mala combinación. Dos inexpertos juntos con dinero. Pues imagínate. El socio resulta ser un desastre administrando, el negocio se va a pique y Nomasir pierde el resto. Todo. Vaya tela. O sea, que acaba en la ruina. En la miseria más absoluta. Tiene que vender sus cosas, hasta su esclavo, para poder comer. Toca fondo, pero fondo de verdad. ¡Qué fuerte! Pero justo ahí, ¿no? Es cuando pasa algo. Ahí está el giro. En medio de la desesperación se acuerda de la tablilla, no del oro perdido, sino de la tablilla con las leyes que le dio su padre. Ajá. O sea que la conserva. Sí, la había guardado. La recupera, la lee con calma, la estudia y es como si se le encendiera una luz. Se da cuenta de que la verdadera riqueza no era el saco de oro. Era la sabiduría de la tablilla. Exacto, la sabiduría para conseguir y conservar el oro. Así que decide cambiar radicalmente y empezar a aplicar esas leyes. Y aquí es donde se pone interesante de verdad la cosa. La recuperación. ¿Cuál era la primera ley? La primera es fundamental. El oro acude fácilmente al hombre que reserva no menos de 1/10 parte de sus ganancias. El famoso 10%. Ahorrar sí o sí una parte de lo que ganas. Eso es, Nomasir consigue trabajo como capataz de esclavos en Nínive, no ganaría mucho, pero empieza a guardar esa 10ª parte, rigurosamente. Es la base de todo, ¿no? El pagarse a uno mismo primero. Crear ese pequeño capital. Sin eso no hay nada que hacer. Y luego viene la segunda ley, que es el siguiente paso lógico. A ver, El oro trabaja con diligencia, para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso, es decir, no basta con ahorrar, claro, hay que poner ese dinero a trabajar, a moverse. a multiplicarse. Que genere más dinero, el concepto de inversión, de hacer que el dinero sea tu empleado, digamos. Y eso conecta con la tercera ley. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de hombres sabios. Clave. La prudencia y el buen consejo. Y aquí Namasir lo aplica. Consulta con su jefe, que parece un tipo con cabeza y experiencia en negocios locales. Sí, un hombre sabio en ese contexto. Y siguiendo su consejo, invierte sus ahorros. Compra metal para hacer las puertas de la ciudad de Nínive. ¿Y esta vez? Esta vez sí. La inversión sale bien, gana dinero. Fíjate qué diferencia con sus primeras decisiones impulsivas. Totalmente. Lo que nos lleva de cabeza a la cuarta ley, que parece escrita pensando en sus errores iniciales. Tal cual. El oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares. Las carreras de caballos. Exacto. O entiendes muy bien dónde metes tu dinero o buscas el consejo de alguien que sí entienda. Si no, es muy fácil perderlo. Tiene todo el sentido. No meterse en jardines que no conoces. O meterse, pero con guía. Y la quinta ley es como el remate final, el aviso definitivo. ¿Qué dice? El oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles. Sigue el consejo de defraudadores o se fía de su propia inexperiencia. Vamos, que resume perfectamente sus dos primeros desastres, las apuestas y el socio impulsivo. Evitar estafas, planes irreales y el exceso de confianza sin saber. Clavado. Es un compendio antierroles financieros básicos. Y siguiendo estas 5 leyes, Nomasir no solo recupera lo que perdió su padre, sino que amasa su propia fortuna. Vuelve a Babilonia triunfante. Y le demuestra a Arcad que ha aprendido la lección. Que no se trata solo de tener oro, sino de saber cómo funciona. Si conectamos a esto con la perspectiva general, la gran moraleja es esa, ¿no? La sabiduría financiera vale más que el dinero en sí. Totalmente. El conocimiento, los principios, te permiten generar y proteger la riqueza. El dinero sin conocimiento se esfuma, como le pasó a Nomasir al principio.
Y lo increíble es que estos principios son de la antigua Babilonia, pero suenan, bueno, totalmente actuales. Es que la naturaleza humana con el dinero no ha cambiado tanto. La codicia, el miedo, la tentación del atajo fácil, la importancia de ahorrar, el valor del consejo. ¿Sigue todo ahí? Da que pensar, la verdad. Sí. Y nos deja una pregunta interesante para reflexionar. En el mundo de hoy, que es mucho más complejo financieramente, ¿no? Con criptos, trading online, 1000 productos. Uf, sí, mucho más ruido. Exacto. ¿Cuál de estas 5 leyes nos cuesta más cumplir ahora? Quizás la quinta, con tanta promesa de dinero fácil en Internet, o la cuarta, con tantas inversiones complejas que no entendemos. O incluso la primera, ¿no? Con tanta oferta y tentación para gastar en vez de ahorrar ese 10%. Puede ser. Es curioso ver que las trampas son las mismas, solo que, bueno, con ropa nueva. Seguimos tropezando en las mismas piedras que no más ir hace miles de años. Pues ahí queda esa reflexión. Bueno, hasta aquí nuestro repaso a las 5 leyes del oro de El hombre más rico de Babilonia. Un capítulo fundamental. Desde luego. Oye, pues muchas gracias por el apoyo que dais a nuestro contenido. Si os ha gustado este análisis y queréis más de este estilo, pues ya sabéis, suscribíos al canal de YouTube. Eso es. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy abrimos las páginas de un libro, bueno, fascinante. El hombre más rico de Babilonia. Es de George S. Clason. Un clásico, sí señor. Para quien no lo conozca, usa historias, parábolas ambientadas en la antigua Babilonia para enseñar principios sobre el dinero. Cómo ganarlo, cómo guardarlo. Y cómo hacerlo crecer, sí. Y lo curioso es que siguen siendo muy válidos hoy. Totalmente. Pues hoy nos vamos a meter de lleno en el capítulo 6. Se titula El prestamista de oro de Babilonia. Ajá, un capítulo clave sobre prestar dinero. Exacto. La idea es analizarlo bien, desgranar qué nos cuenta, para que cualquiera, aunque no haya leído el libro, pues se lleve algo útil sobre manejar préstamos. Perfecto, me parece un buen enfoque. Pues el capítulo empieza fuerte. Nos presenta a Rodán. Es un fabricante de lanzas, un artesano. Sí, Y un día, zas, el rey le regala 50 monedas de oro. 50 monedas. Tela. Una fortuna en aquella época. Imagínate. Pero claro, la alegría dura poco. Su hermana le pide ese oro. Ah, ya empezamos con los líos familiares. Pues sí, lo quiere para el marido, Araman, que tiene ideas de negocios. Y Rodan, pues está hecho un lío. Quiere ayudar, pero le da pánico perder ese dineral. Normal. Es que la riqueza así de golpe trae mucha responsabilidad. No es solo tener el oro, es qué haces con él. Exacto. Y ahí es cuando Rodan busca a Matón, el prestamista de oro. Para pedirle consejo. Matón, la voz de la experiencia. Este capítulo, creo que marca muy bien esa línea fina entre ser generoso y ser, bueno, imprudente con el dinero, sobre todo al prestar. Y Matón no le suelta la solución directamente, ¿verdad? No, no. Empieza con una historia, una fábula. La del buey y el asno. Ah, sí. Que el asno le dice al buey que finja estar enfermo para librarse del trabajo. ¿Y al final el que acaba tirando del arado es el propio asno? Vaya favor le hizo. Pues esa es la primera lección de Matón, y es brutal. Si quieres ayudar a tu amigo, hazlo de forma que luego no recaigan sobre ti sus responsabilidades. O sea, ayuda con cabeza. No te cargues tú con problemas que no son tuyos. Exactamente. Ayudar sí, pero sin hundirte tú. Es la base de todo lo que viene después sobre cómo prestar. Vale, entiendo la moraleja. Entonces, ¿cómo aplica Matón esto en la práctica? ¿Cuáles son sus reglas, sus secretos de prestamista? Pues Matón se lo enseña a Rodan de forma muy visual. Le muestra su cofre, lleno de objetos que tiene como garantía. Y cada objeto representa un principio. Interesante. ¿Y cuál es el primero? El primero y fundamental. Garantía ante todo. La seguridad del capital. Matón solo presta si hay algo tangible que respalde la devolución. Tierras, joyas, camellos, lo que sea. Y que valga más que el préstamo, supongo. Por supuesto, el valor de la garantía tiene que cubrir el préstamo y algo más, por si acaso. Si no puedes recuperar lo prestado, mal asunto. Lógico. ¿Qué más? Segundo, evaluar la capacidad de la persona para generar ingresos. No basta con la garantía física. Hay que ver si quien pide el préstamo tiene habilidad, tiene energía, si es honrado, si demuestra que puede ganar dinero para devolverlo. O sea, no solo mirar las cosas, sino a la persona. Su solvencia moral y su capacidad de trabajo, digamos. Eso es. Y esto conecta con el tercer punto. Evaluar el riesgo. Matón es muy cauto.
No presta a gente sin bienes o sin ingresos demostrables, A menos que... a menos que haya un avalista fiable, alguien que responda si el deudor principal falla. Y ojo, advierte mucho contra prestar a gente dominada por las pasiones. Menciona un caso de un collar, una historia triste. Prestar por emociones, mala idea. Ya. Y supongo que también importa para qué se pide el dinero, ¿no? Fundamental. Ese es otro punto clave, el propósito del préstamo. Maddon diferencia mucho. No es lo mismo prestar para algo productivo, como al granjero que quiere comprar cabras para mejorar sus alfombras y vender más, Ujú. que prestar para un capricho o alguien sin idea de negocios, como el ejemplo que pone de la madre que financia al hijo inexperto. Exacto. Y por último, valora mucho la experiencia y la reputación. Por eso confía en Nebabatur, el comerciante de camellos, porque sabe que es bueno en lo suyo. Vale, me queda claro. Seguridad, capacidad de pago, evaluar riesgo, propósito y experiencia. Son como los pilares del buen prestamista. Se podría decir que sí. Y volviendo a Rodan y su cuñado Araman, ¿cómo aplica Shilton todo esto? Pues le dice a Rodan que use la cabeza, no el corazón. Primero, analiza a Oraman y su plan. Sabe de negocios. ¿Lo que propone es sensato o una locura? Que sea objetivo. Eso es. Segundo, protege tu capital. Esas 50 monedas son el ahorro de 50 años de trabajo, ojo. No puedes jugártelas a una carta por una promesa familiar. Una promesa no es garantía. ¿Y le da alguna alternativa? Porque decirle que no a la familia es duro. Claro, le propone una solución intermedia, una prueba. Le dice, mira, Rodan, no le des las 50 monedas. Ofrécele una cantidad pequeña, lo que ahorrarías en un año, por ejemplo. Anda, como un préstamo piloto. Exacto. Si Araman demuestra que sabe manejar ese dinero, que lo hace crecer, entonces ya te planteas prestarle más. Pero primero, que demuestre. Limita el riesgo. Me parece muy sabio. Reduces la posible pérdida y tomas la decisión final con más datos. Totalmente. Es la esencia de Majatón, prudencia y análisis. El capital es una herramienta, no un regalo que se da por impulso. Hay que asegurarse de que vuelva y, si puede ser, con beneficios. Proteger el capital es lo primero. Es un marco para gestionar el riesgo que, vamos, no pasa de moda. Es verdad. Evaluar bien, no dejarse llevar por la presión o el sentimentalismo, asegurar la devolución, son cosas que, aunque ahora tengamos tecnología y análisis mucho más complejos... La base sigue ahí. La prudencia, el análisis del riesgo real, la capacidad de la persona. Sí. Fascinante cómo resuenan estos principios tan antiguos. Y nos deja una pregunta interesante para darle vueltas, ¿no? A ver, En este mundo financiero de hoy, tan rápido, tan digital, a veces tan abstracto, ¿qué lugar tienen o deberían tener estos principios de Babilonia? La tangibilidad, la prudencia, el conocer bien a quién prestas. ¿Siguen siendo igual de importantes? pues es una muy buena pregunta para reflexionar. Mucho en qué pensar. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy sobre el hombre más rico de Babilonia y su capítulo 6. Muchísimas gracias por el apoyo al contenido que hacemos. Gracias. Si os ha gustado, os animo a suscribiros al canal de YouTube para no perderos futuras exploraciones como esta. Nos vemos en la próxima. Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en un libro que, la verdad, tiene ya sus años, pero sigue siendo súper relevante para las finanzas personales. Hablo de El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Sí, un clásico. Utiliza parábolas, historias ambientadas en la antigua Babilonia para darnos lecciones financieras que, bueno, siguen vigentes. Exacto. Y de todas esas historias, hoy hemos escogido una que me parece especialmente potente. El capítulo 7 se titula Las murallas de Babilonia. Ah, mira. Y fíjate, no va tanto de cómo ganar dinero, sino de algo que a veces olvidamos, la protección. La protección. Qué interesante. O sea, no solo acumular, sino asegurar lo que tienes. Justo. Vale, pues vamos a meternos en materia. El capítulo nos lleva a Babilonia, claro. Pero no es la Babilonia próspera y tranquila, ¿verdad? Para nada. Nos planta en medio de una crisis total, un ataque por sorpresa de los asirios. Uf. Y lo peor es que el grueso del ejército de Babilonia está fuera, en campaña. Así que toda la esperanza de la ciudad recae literalmente sobre sus famosas murallas. Las legendarias murallas. Y ahí, en lo alto, haciendo guardia, nos presenta a Avanzar, un viejo guerrero, ya con mucha experiencia. Imagino la escena. La tensión tendría que ser brutal. Totalmente. El libro lo describe muy bien. Se oye el ruido de los arietes contra las puertas de bronce, los gritos de la batalla, el silbido de las flechas. Vamos, un caos. ¿Y Avanzar?
Ahí en medio, me decías que él se vuelve importante para la gente, ¿no? Sí, sí, se convierte en un punto de referencia. La gente está aterrada, claro, y suben a buscarlo. ¿Quién es, por ejemplo? Pues mira, se le acerca un mercader ya mayor, angustiado por su familia y por todas sus mercancías, ¿no? Su riqueza. Luego una mujer con un niño en brazos, súper preocupada porque su marido está herido abajo, luchando. Incluso una niña pequeña asustada por todo el ruido, la violencia. Madre mía. ¿Y qué les dice Banzar? Porque, a ver, ¿qué puede hacer él solo? Pues ahí está lo curioso. Su respuesta es siempre la misma. Muy firme, muy serena. Las murallas de Babilonia os protegerán. Vaya. No les promete que él va a bajar a solucionar nada, sino que les recuerda la fortaleza que ya tienen, la estructura que los protege a todos. Es como un ancla, ¿sabes?, en medio de todo ese miedo. Entiendo. Es más un símbolo de confianza que un guerrero en acción en ese momento concreto. Y el asedio no es cosa de un día, ¿no? ¿Qué va? Dura bastante. El texto es muy específico. 3 semanas y 5 días. 3 semanas. Sí, sí. Y describe cómo la pasarela donde está Avanzar se va llenando de heridos, de muertos. Los asirios aprietan fuerte, pero las murallas aguantan. ¿Y al final? Al final, una mañana, ven que el campamento enemigo se levanta. Se retiran. Han fracasado. Uf, qué alivio debió ser eso para la ciudad. Las murallas cumplieron. Pero claro, Claxon no solo nos cuenta una batalla. Hay un mensaje más profundo, ¿verdad? Ahí queríamos llegar. Esa es la clave. Utiliza las murallas, las físicas, como una metáfora potentísima. ¿De qué? De la necesidad humana fundamental de sentirnos seguros, protegidos. Ese deseo es igual de fuerte hoy que hace miles de años. Y lo interesante es cómo lo plantea. ¿A qué te refieres? A que el capítulo sugiere que, aunque ya no construimos esas murallas de piedra enormes, sí construimos otras defensas. Defensas modernas. Ah, claro. Creo que el propio texto lo menciona al final, ¿no? Sí, lo dice explícitamente. Habla de los seguros, las cuentas bancarias, las inversiones fiables. Esas son nuestras murallas inexpugnables de hoy en día. Las herramientas que usamos para protegernos de las tragedias inesperadas, dice. Exacto. De la enfermedad, de perder el trabajo, de cualquier imprevisto gordo. La idea central es esa. La protección adecuada no es un lujo. Es una necesidad básica para poder vivir tranquilos. No podemos permitirnos, dice, vivir sin esa protección. O sea que la lección de las murallas de Babilonia va mucho más allá de la historia antigua. Totalmente. Esa necesidad de seguridad sigue ahí, intacta, y hoy pues la gestionamos construyendo nuestras defensas financieras, nuestros planes de futuro. Eso es. Y fíjate, esto nos lleva a una última reflexión, creo yo. A ver, Si aquellas murallas físicas necesitaban vigilancia constante, como hacía Banzar, y necesitaban mantenimiento para reparar las brechas, ¿qué pasa con nuestras murallas de hoy? claro, Nuestros ahorros, los seguros, los planes de pensiones, ¿les prestamos esa misma atención? ¿Revisamos periódicamente si siguen siendo adecuados, si realmente nos protegerían si hubiera un asedio inesperado en la economía actual? es una buena pregunta, porque las cosas cambian muy rápido. Exacto. Descuidar ese mantenimiento financiero nos puede dejar igual de expuestos que si hubiera un agujero en las murallas de Babilonia, ¿no? Hay que darle una vuelta a eso. Hola a todos. Hoy vamos a comentar un libro. Un clásico que aunque suene antiguo tiene unas ideas sobre el dinero muy actuales. Es El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Exacto. Y nos vamos a centrar en un capítulo que es una joya, el 8. Se llama El tratante de camellos de Babilonia. Eso es. Es genial porque es como una historia dentro de otra. Perfecto para quien no conozca nada del libro y quiera, pues, llevarse la idea principal. Además toca un tema universal, las deudas y cómo nos afectan. Totalmente. Todo arranca con un personaje, Tarkad, un joven que, lo está pasando mal. Tiene hambre y debe dinero. Sí, y está intentando evitar a su acreedor, a Dabasir. Lo típico cuando debes dinero, que intentas esconderte un poco. Hay una frase al principio que lo clava. Dice algo así como, cuanto más nos atenaza el hambre, más activo se vuelve nuestro cerebro. Describe muy bien esa angustia, ¿verdad? Claro, y esa angustia no es solo física, por el hambre. Las deudas machacan mucho la autoestima, te hacen sentir pequeño, querer desaparecer. Afecta cómo te ves. Ya, pero Dabasir lo pilla, lo encuentra, y aquí pasa algo curioso, porque en vez de echarle la bronca, lo invita a una posada. Ajá. Pide comida para él, una buena comida, pero a Tarkad solo le da agua. Y le dice que le va a contar una historia mientras come. Vaya escena, ¿eh? El otro comiendo y Tarkad ahí, con hambre y escuchando. Un poco de tortura psicológica casi. Un poco sí. Y Dabasir empieza a contar su propia vida.
que de joven era aprendiz, pero se puso a gastar a lo loco. Caprichos, gastos innecesarios. Lo normal cuando uno empieza a tener algo de dinero y no controla. Exacto. Dice Davasir, el que gasta más de lo que gana siembra los vientos y cosecha tempestades. Una verdad como un templo. Y la tempestad le llegó, claro. Se endeudó hasta las cejas. Tanto que no vio otra salida que huir, escapar de Babilonia. Ahí está, la huida. En lugar de afrontar el problema, pone tierra de por medio, que suele ser la primera tentación. Sí, pero la huida le sale fatal. Se acaba juntando con unos ladrones en el desierto y al final lo capturan y lo venden como esclavo. En Siria, Madre mía, qué caída. De aprendiz con deudas a esclavo. un vuelco terrible. Y llega un momento crítico, porque su amo piensa en convertirlo en eunuco. Uf, Pero interviene Sira, que es la primera esposa del amo. Ella lo evita. Y ella le suelta una pregunta que lo cambia todo. Le pregunta, ¿tienes alma de hombre libre o de esclavo? Tela. Esa pregunta es el núcleo. Porque claro, él es esclavo en ese momento, literalmente. exacto. Pero Sira no habla de eso. Habla de la actitud mental. El alma de esclavo es la de quien se rinde, se queja, culpa a otros, no asume responsabilidad, como hizo Davasir al huir de sus deudas, en el fondo. Ya. Y el alma de hombre libre es la de quien, da igual donde esté o lo que le pase, decide tomar las riendas, hacerse cargo, enfrentar los problemas. Es una llamada brutal a la responsabilidad, a dejar de ser víctima de las circunstancias. Y en el caso de Davasir, hacerse cargo significaba una cosa: volver y pagar sus deudas, recuperar su honor. Sira debe ver algo en él, porque le ayuda a escapar. Le da 2 camellos. Es una pesadilla. Casi se muere de sed, de hambre, de agotamiento. Y es ahí, en ese límite, donde le llega la iluminación, ¿no? La epifanía. Justo. Se da cuenta de que huir no sirvió de nada, que la única salida real es volver y plantar cara. Pero ya no lo ve como un castigo. Cambia la perspectiva totalmente. Sí, empieza a ver las deudas de otra forma. Dice algo como, mis deudas son mis enemigos. Sí, pero los hombres que me prestaron dinero son mis amigos. Reconoce que confiaron en él. Entiende que pagar no es solo quitarse un peso financiero, es recuperar el autorrespeto, la dignidad perdida, volver a ser el mismo ante los demás y, sobre todo, ante sí mismo. Es como si se quitara unas gafas de colores raros, dice algo de una piedra coloreada, y viera la realidad como es. Decide volver a Babilonia, encontrar a su esposa y arreglar su vida. Y de ahí sale la frase clave de todo el capítulo, yo creo. Cuando se está determinado, se encuentran los medios. Exacto. No es que parezca magia, es que si estás decidido de verdad, tu mente busca soluciones. Ves caminos que antes, con la mentalidad de víctima, ni se te ocurrían. La determinación te enfoca en la acción. Totalmente. Y Davasir vuelve a Babilonia. No tiene nada, ¿eh? Vuelve sin un duro. Pero tiene esa determinación Y un plan. y un plan. Busca consejo. El libro dice que sigue ideas como las de Matón, otro personaje sabio de capítulos anteriores, y se pone a trabajar como tratante de camellos, Poco a poco, con constancia. eso es, va pagando a cada acreedor uno por uno. Con trabajo duro recupera no solo el dinero, sino el respeto de la gente. Y prospero. Cierra el círculo perfectamente. El hombre que huyó esclavo de sus deudas se convierte en dueño de su vida gracias a enfrentarlas. Y por eso al final, cuando termina de contarle todo esto a Tarkat, comparte su comida con él. Le está pasando el testigo, digamos. La misma lección. La lección de que la clave no es evitar los problemas, sino tener la determinación para superarlos. Sea una deuda, sea lo que sea, es recuperar el control y la dignidad. Una historia potente, la verdad. No va solo de dinero. Va de cómo te enfrentas a la vida, de autorrespeto, de encontrar la fuerza interior. Muy aplicable hoy en día, sin duda. Bueno, pues hasta aquí este repaso al capítulo 8 de El hombre más rico de Babilonia. Esperamos que este análisis os haya parecido interesante. Sí, que haya aportado algo. Agradecemos mucho el apoyo que siempre recibimos al contenido que hacemos. Muchas gracias, de verdad. Y nada, si ha sido de interés, pues animamos a la gente a suscribirse al canal de YouTube. Ahí seguimos explorando ideas como esta. Quizá todos tenemos alguna piedra coloreada que nos impide ver nuestros propios retos con claridad. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un libro, bueno, un clásico que, aunque es muy antiguo, tiene una vigencia increíble. El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Para quienes no lo conocen,
Es un libro que usa historias, parábolas, ambientadas en Babilonia para enseñar principios de finanzas personales. Así es, y nuestra idea hoy es meternos de lleno en un capítulo muy particular, el 9, Exacto, el capítulo 9, las tablillas de barro de Babilonia. que promete, ojo, un plan muy concreto para salir de deudas y empezar a construir riqueza. Y lo más interesante es que dice estar basado en algo, desenterrado, literalmente. Desenterrado. Suena fascinante. Y lo es, porque el capítulo no es una narración directa, sino que se presenta a través de cartas entre arqueólogos y la transcripción de unas tablillas de arcilla, supuestamente reales. Ok, entiendo. ¿Y quiénes son estos arqueólogos? Bueno, la historia arranca con una correspondencia. Hay un profesor Shrewsbury, de Inglaterra, que recibe unas tablillas encontradas en Mesopotamia por un colega, un tal profesor Caldwell. Ajá. Y Shrewsbury, al traducirlas, se queda, pues, impactado. ¿Impactado por qué? ¿Qué decían las tablillas? Pues imagínate, escribe asombrado que las tablillas cuentan la historia de un tal Dabasir, un babilonio, fabricante de camellos de hace 5.000 años. 5.000 años. Sí, y este Dabasir, después de escapar de ser esclavo en Siria, vuelve a Babilonia, pero cargado de deudas. Uf, una situación complicada. Muy complicada. Y lo que sorprende a Shrewsbury es que los problemas de Dabasir, esa sensación de agobio, de no saber ni por dónde empezar, son increíblemente parecidos a los de hoy. Increíble. O sea, la angustia por las deudas no es nueva. Para nada. Pero lo más fuerte es que Dabasir propone una solución, un plan tan práctico que el propio Shrewsbury, el profesor, considera aplicarlo él mismo. Ahí es donde se pone bueno. Cuéntanos de esas tablillas. ¿Qué decían exactamente? La primera, por ejemplo. Claro, la primera tablilla es como una declaración de principios. Dabasir está decidido a cambiar. Recuerda un consejo que le dio un prestamista sabio, Matón, y se arma un plan muy claro con 3 puntos clave. A ver, detallemos ese plan, que me parece crucial. Totalmente. El plan de Dabasir, inspirado por Matón, es simple. Dividir todos sus ingresos, sin excepción, en 3 partes. Primero, asegurar el futuro. Guardar para él una 10ª parte, el 10%, de todo lo que ganara. El famoso págate a ti mismo primero. Justo eso. Dabasir escribe algo como: el hombre que guarda oro que no necesita gastar es bueno con su familia y leal a su rey. Es ahorrar, construir patrimonio. Ok, el 10% para ahorrar o invertir. ¿Y el resto? Segundo, cubrir el presente. Usar 7/10 partes, el 70%, para los gastos de la casa. Comida, ropa, techo. Incluso menciona pequeños placeres para él y su esposa. El día a día. Exacto. Pero aquí la clave es la disciplina. Vivir estrictamente con ese 70%. Ni una moneda más. Uf, eso sí que suena desafiante hoy en día. ¿Y la tercera parte? El 20% que falta. Ese 20%, las 2/10 restantes, es para el pasado. Para pagar las deudas. Y no de cualquier manera, ¿eh? De forma sistemática, justa, repartiendo ese dinero entre todos a los que les debía. Entendido. Entonces, 10% futuro, 70% presente, 20% pasado, deudas. Un plan completo. Muy completo. Y en la segunda tablilla, Dabasir hace algo fundamental. Enfrenta la realidad. Hace una lista. Una lista de sus deudas. Sí, meticulosamente. ¿A quién le debe? ¿Cuánto? Nombra a Farra el tejedor, a Sinyar el de las sillas, hasta a Al-Kahad el dueño de la casa. Y ahí mismo reconoce que huir había sido una tontería. Ese paso de honestidad total. Poner los números sobre la mesa. Esencial. Las tablillas 3 y 4 ya son la acción. Cuentan cómo aplicó el plan mes a mes, o como él dice, luna tras luna. ¿Y cómo le fue con los acreedores? Me imagino que no todos estarían felices. Pues describe de todo. Algunos, al ver que tenía un plan real de pago, fueron comprensivos. Otros, claro, hostiles. Pero él se mantuvo firme en su sistema. ¿Y registraba sus ingresos? Sí, fíjate qué interesante. Anota cuánto ganaba cada mes. Un mes 19 monedas de plata, otro solo 11, otro 42. Eran variables. Pero sin importar la cantidad, aplicaba rigurosamente las proporciones. 1/10 para su bolsa, 7/10 para vivir, 2/10 para repartir entre los acreedores.
Y me imagino el efecto psicológico de eso, ¿no? Ver bajar las deudas, pero también ver crecer su propio ahorro. Exacto. Menciona ese alivio, ese orgullo, ver disminuir lo que debía y al mismo tiempo ver cómo su pequeño tesoro, ese 10%, iba creciendo. Es el poder del progreso visible. Una doble motivación. Justamente. Y eso nos lleva a la quinta tablilla, que es como el clímax. ¿Qué pasa ahí? Después de 12 lunas, un año, de seguir el plan Sir fallar, Dabasir paga su última deuda. ¡Wow! ¿Lo logró? Lo logró. Hay una escena donde celebra con su esposa. Ha recuperado su libertad financiera, pero también algo más, el respeto. Claro. Incluso menciona que Al-Kahad, el casero al que tanto le debía, ahora hasta le ofrecería crédito si lo necesitara. Es una transformación total. ¡Qué historia! ¿Y Dabasir qué dice al final? Reafirma su compromiso. Dice que seguirá guardando siempre esa 10ª parte, porque está convencido de que ese hábito lo hará rico. Pero espera, que no termina ahí la cosa. Ah, no. ¿Hay más? Sí, el capítulo vuelve a las cartas del profesor Shrewsbury, 2 años después de traducir todo esto. ¿Y qué cuenta? Pues confirma que él y su esposa decidieron aplicar el plan de Dabasir. No me digas. El profesor moderno aplicando el plan antiguo. Tal cual. Cuenta que pagaron sus propias deudas, que aprendieron a vivir con el 70% de su sueldo. Y lo más sorprendente, empezaron a ahorrar e invertir ese 10% que antes se les iba, no saben cómo. ¡Increíble! Y dice que con el mismo sueldo que antes les causaba estrés, ahora sentían satisfacción y seguridad financiera. Es como una validación moderna de un plan de hace 5.000 años. Entonces, resumiendo un poco para quienes nos escuchan, el legado de este capítulo es un método súper simple, pero poderoso. 10% ahorro, 70% gastos, 20% deudas, hasta saldarlas. Probado hace milenios, validado hoy. Exacto. Y aquí viene la reflexión, ¿no? En un mundo con tantas opciones financieras complejas, este plan es casi desconcertantemente simple. Cierto. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos impide hoy aplicar una disciplina así de básica? ¿Serán barreras más mentales que otra cosa? ¿Cómo cambiaría nuestra propia historia financiera si adoptáramos esa estructura tan antigua, pero tan vigente? Una pregunta que da para pensar definitivamente. Bueno, queremos agradecerles sinceramente por acompañarnos y por el apoyo a este contenido. Sí, muchas gracias. Si esta exploración les gustó, les pareció útil, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarán más análisis como este. Hasta la próxima. Hasta pronto. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un libro que, fíjate, usa la sabiduría de la antigua Babilonia para darnos lecciones financieras. Es El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Aunque suene algo muy lejano, sus ideas sobre cómo crear y mantener la riqueza son súper actuales, la verdad. Y lo hace con historias, con parábolas muy sencillas pero potentes. Hoy nos vamos a centrar en un capítulo que da mucho que pensar, el 10º, el babilonio más favorecido por la suerte. Aquí conocemos a Sharru-Nada, que es un mercader forradísimo, vamos, muy rico. Y por otro lado está Hadan Gula, el nieto joven de su socio, Arad Gula, que ya falleció. Y este chico, Hadan Gula, pues está fundiéndose la herencia. Cree que trabajar que no es digno. Y esto nos lanza la pregunta clave. ¿Qué significa eso de tener suerte? ¿Qué es ser favorecido? Es que el contraste salta a la vista enseguida. Tienes a Sharru-Nada, el éxito hecho a sí mismo, ¿no? Y luego a Hadan Gula vestido de lujo, pero, vamos, que desprecia el trabajo. Llega a decir una frase que tela. El trabajo está hecho para los esclavos. Uf, es fuerte, ¿verdad? Sí, es una frase. Bueno, que es la mecha que enciende todo el capítulo. Clason usa esta historia no solo para hablar de pasta. Es para enfrentar dos maneras totalmente opuestas de ver el esfuerzo, la dignidad. La actitud hacia el trabajo es casi un personaje más, diría yo. Y entonces, claro, llega el giro, el gran giro. Sharru-Nada le suelta a Hadan Gula que él mismo, fue esclavo. Le cuenta cómo estuvo encadenado, literal, con otros hombres. Menciona a Megiddo, un agricultor, que increíblemente decía que el trabajo era su amigo, y a Zabado, un ladrón que odiaba trabajar. Megiddo decía eso: el trabajo es el mejor amigo que he conocido. Imagínate. Es que es muy potente ver esas filosofías tan distintas en una situación límite, ¿no? Megiddo, que abraza el trabajo, incluso siendo esclavo, parece que encuentra un camino.
Sábado, en cambio, que lo rechaza, pues se hunde más. Lo que Clarkson parece decir no es solo trabaja duro y tendrás recompensa, que también, sino que la elección de cómo te enfrentas a la tarea, la actitud, incluso en la mierda más absoluta, eso es lo que de verdad marca tu destino. Y Sharunada cuenta su propia experiencia, ¿no? Cuando era esclavo del pastelero Nananaid, no se resignó. Aprendió el oficio y, ojo, tuvo la iniciativa de proponer vender pasteles de miel por la calle para sacar más. Y súper importante, empezó a ahorrar la cuarta parte de lo que sacaba con esa venta extra. El trabajo fue su herramienta para salir adelante, su vía de escape mental y, quién sabe, si física también. Y es vendiendo esos pasteles que un día se encuentra con Arad Gula, el abuelo de Hadan Gula. Arad vio su empuje, su determinación, y le dijo algo como: un espíritu así te puede llevar muy lejos hacia el éxito. Lo que Sharunada no sabía en ese momento era que el propio Arad Gula también había sido esclavo y había prosperado hasta ser socio de su amo. Fíjate. Eso es fundamental. Refuerza la idea de que la suerte, en este libro, casi nunca es algo pasivo que te cae del cielo. Es la consecuencia de moverte, de tener iniciativa, de buscar cómo aportar valor aunque nadie te lo pida. Sharunada no esperó a ser libre para actuar con iniciativa. Esa actitud fue antes de que su suerte cambiara. Es la preparación encontrando la oportunidad, como veíamos con Arkad en otros capítulos. Pero ojo, que el camino no fue un paseo. Sharunada fue vendido otra vez y acabó en un sitio horrible, trabajando hasta la extenuación en la construcción del Gran Canal. Describe la brutalidad, la desesperación, la enfermedad. Ver a otros como Sabado hundirse le hizo plantearse esa pregunta clave: ¿tengo alma de hombre libre o de esclavo? Y esa distinción de alma es que es el meollo de la filosofía del libro. No es algo místico, es la mentalidad. El alma de hombre libre es la que no se deja definir por las circunstancias, la que busca salidas, la que aguanta. El alma de esclavo, en cambio, es la que se resigna, la que asume que no tiene control. La libertad, según esto, empieza dentro. Es una decisión. Y entonces llega el rescate. Arad Gula lo encuentra, paga por su libertad y en un acto de fe topal le ofrece ser su socio. El momento en que Arad rompe la tablilla de arcilla que marcaba a Sharunada como esclavo, es súper simbólico. Y Sharunada reflexiona: el trabajo resultó ser mi mejor amigo. Fue su constancia, su actitud lo que le conectó con quien le salvó. Claro, escuchar esta historia tan cruda, pero a la vez tan inspiradora, provoca un cambio radical en Hadan Gula. Entiende por fin que el legado de su abuelo no era el oro, era el carácter que se forja currando. Y en un gesto muy visual, se quita la ropa y las joyas de lujo y decide empezar de cero a aprender el valor del trabajo. Así que la historia le da una vuelta completa a qué significa ser favorecido por la suerte. Lo que Clarkson argumenta con Sharunada es que no es de dónde vienes, es la voluntad de hierro, de trabajar, de aprender, de mantenerte activo y positivo, lo que de verdad atrae el éxito, la fortuna que dura. La suerte, vamos, que parece que sigue a la acción y a tener la cabeza bien amueblada. En resumen, este capítulo usa la vida de Sharunada para mostrarnos de forma muy potente que el trabajo, si lo enfocas con ganas, con propósito, con iniciativa, es el motor real del progreso, tanto personal como financiero. Mucho más fiable que una herencia que te cae sin más o un golpe de suerte. Y nos deja con una reflexión final, ¿no? La historia pone cara a cara la riqueza heredada, que se esfuma si no hay esfuerzo, con la fortuna enorme construida desde la esclavitud, a base de trabajo y actitud. Entonces, ¿qué es realmente ser favorecido? ¿Es algo externo, una circunstancia? ¿O está más bien en nuestra capacidad interna de darle la vuelta a cualquier situación, por mala que sea, a través de la acción, del curro, de la diligencia? Ahí queda eso.